Buenas tardes, hermanos, todos sean bienvenidos a este culto de acción de gracias, mediodía de este domingo 21 de febrero del 2021. Vamos a iniciar dando una oración, invocando una oración al Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos permites de poder reunirnos como familia en nuestros hogares, alabar tu nombre y bendecirnos. Bendecirte, Señor. Gracias porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Padre, por las cosas que has hecho en nuestra vida, Señor, y porque podemos reunirnos nuevamente, Señor, en nuestros hogares. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el himno número 123, El mejor amigo. Jesucristo, mi amigo mejor, tierno y amante, cual otro no habrá. Toda mi vida descansa en su amor, tan solo en él seguro estará. Oh dulce amiga, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que more en mí tu santa gracia para vivir. En mis pruebas desciende hasta mí y hace en mi pecho la vida nacer. Nunca por el olvidado me vi, nunca faltó su amor en mi ser. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que more en mí tu santa gracia para vivir. Él en mis dudas me inunda de luz y hallo el sendero que debo seguir. Todo en mi vida lo debo a Jesús, solo por él yo puedo vivir. Oh dulce amiga, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que more en mí tu santa gracia para vivir. Él me conduce cual tierno pastor, lleva mi vida por sendas de paz. Él me rescata de todo temor, dándome el gozo de ver su faz. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que more en mí tu santa gracia para vivir. Ahora vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar en Salmo 113 la lectura del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Vamos a continuar ahora alabando al Señor por medio del himno número 309, en Jesucristo, mártir de paz. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas
vamos a tomar nuestras Sagradas Escrituras nuevamente y vamos a buscar Mateo 5 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Vamos a darle lugar al sermón que se titula Felices ante la adversidad. Quien va a predicar va a ser nuestro hermano Isaac García Paredes. Buen día, hermanos y hermanas. Les saluda su hermano en Cristo, el hermano Isaac García Paredes. Yo me congrego en la Iglesia de la Santísima Trinidad en San Felipe Tetelcingo. Y bueno, hermanos, estaré compartiendo el mensaje del día de hoy. Alégrense ante las adversidades. Hemos leído, hermanos, ya el capítulo de Mateo, del capítulo 5, versículos 11 y 12. Yo quisiera, hermanos y hermanas, retomar hasta el versículo 10, que leamos el versículo 10 al 12. Recordemos que este capítulo pues habla acerca del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, quisiera que leyéramos nuevamente Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, 10 al 12, Leímos nada más 11 y 12, pero quisiera que leyéramos el versículo 10. Y dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hermanos, el día de hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles, tristes, donde se han ido familias completas por la pandemia, por el COVID-19, o familiares se han muerto, se han ido, hermanos. Yo quisiera, hermanos, compartirles que debemos nosotros de tener una actitud ante estas adversidades como Jesucristo nos manda, como Jesucristo nos dice. Desde los inicios del Sermón del Monte, hermanos, hemos podido ver que Jesús quiere dejar claro cuál es el carácter que debe de poseer los verdaderos hijos de Dios y los hijos del reino, hermano. Estas características, hermanos, son la obra de la gracia de Dios en ti y en mí. Tú posees cada una de ellas si eres realmente un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano o cristiana. Claro está, hermano, que no lo posees en grado superlativo, pero cada una de ellas está en ti porque Dios, hermanos y hermanas, derrama su Espíritu Santo y está formado, hermanos, en ti. Ahora bien, esto que Dios, hermanos y hermanas, nos dice de nosotros es bueno, es hermoso, es maravilloso, pero para el mundo, hermanos y hermanas, es todo lo contrario. Y esta vez, hermanos, lo consideran negativo según los estándares del mundo. Y velo, hermanos y hermanas, como Dios nos ve y no como el mundo nos ve. Somos los benditos del mundo, hermanos. Debemos de sentirnos afortunados, debemos de estar orgullosos, hermanos y hermanas, de que somos perseguidos por seguir a Jesucristo. Los ojos de Dios, hermanos y hermanas, están puestos en ti y en mí. Gozas de su favor, que es mejor que la vida. Pero hay algo más importante, hermanos y hermanas, que debes de tener presente. Que cuando nosotros vivimos la santidad de las bienaventuranzas,
el mundo nos va a rechazar. Y es inevitablemente, hermanos, que así sea. El mundo está bajo el maligno y el mundo odia todo lo hermoso que tú eres en Cristo Jesús. Y cuando el mundo ve de ti a Cristo y que tu andar, hermanos y hermanas, lo puedes tú proyectar, hermanos, al mundo, es por eso que también el mundo rechaza al cristiano y a la cristiana. El mundo, hermanos, odia todo lo hermoso que en ti ve. Y es decir, hermanos, la humildad, la mansedumbre, las características de un verdadero cristiano, hermanos, e hijo de Dios. Es precisamente estas características, que tiene hambre y sed de justicia, que llora por sus pecados, que se arrepiente de corazón, que es humilde, que ama al prójimo, que es puro y que se purifica en la fe de Jesucristo. El mundo, hermanos y hermanas, es convicto de su propio pecado. E inevitablemente, hermanos, nos rechazarán, nos perseguirán. Jesús dijo, hermanos, en Juan, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. De aquí Jesús, hermanos, que retoma la persecución en las bienaventuranzas. Jesús establece desde el principio el costo, hermanos y hermanas, del verdadero discípulo de Dios. Y en estas bienaventuranzas, hermanos y hermanas, Jesús nos enseña, nos enseña tres cosas importantes que quisiera que revisáramos, hermanos. Primero, la realidad de la persecución. Segundo, la actitud que nosotros debemos de asumir, hermanos, ante la persecución. Y tercero, el premio, hermanos, y la bendición para los perseguidos. Para los que vamos a ser, hermanos, seguidores de Jesucristo, para los que llevamos, hermanos y hermanas, los caminos y caminamos junto a Jesucristo, que llevamos una vida recta, hermanos y hermanas, una vida de obediencia, hermanos, vamos a tener un premio por ser perseguidos. Y la realidad de la persecución, hermanos, es que en los 3 versículos que leímos, a partir del 10, la palabra bienaventurados, hermanas, se menciona 2 veces, en el versículo 10 y en el 11. Jesús habla realmente, hermanos, de una sola bienaventuranza. Lo sabemos, hermanos, porque el tema en sí mismo habla acerca de la persecución, la cual aparece en los 3 versículos. Lo sabemos, hermanos, porque si te das cuenta que por ser seguidores, hermanos, de Jesucristo, por conocer la palabra de Jesucristo, ¿sí?, vamos a ser perseguidos, vamos a ser juzgados y señalados. Lo sabemos, hermanos, porque si te das cuenta, es una forma específica de ser perseguidos por la causa de la justicia. Y en tercer lugar, porque todas las bienaventuranzas, hermanas, se indica específicamente cuál es la bendición particular para cada una de ellas. Y vayamos, hermanos, a nuestra Biblia. Y en las primeras bienaventuranzas, hermanos, podemos observar lo que les acabo de mencionar, ¿sí? En Mateo, en el capítulo 5, dice, en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, este es el premio para aquellos que están o estamos pobres en espíritu, porque de nosotros va a ser el reino de los cielos. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el 5, hermanos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así, hermanos, podemos seguir leyendo las bienaventuranzas y
nos muestra el premio o la bendición para estos hombres y mujeres. Hermanos, Jesús menciona 2 veces la palabra bienaventurados. Si solo habla de una sola bienaventuranza, porque Dios, hermanos, ha prometido una doble porción de su bendición para los que sufren por la fe de Cristo. Ellos son, hermanos y hermanas, doblemente bendecidos, y vamos a ser doblemente bendecidos. Usted, hermano, usted, hermana, vamos a ser doblemente bendecidos. Así Dios honra a aquellos hermanos que le honran. Por eso yo le decía al principio, Dios nos ve. Dios ve nuestro caminar. A Dios, hermanos y hermanas, no se le va a poder mentir. Al mundo sí, pero a Dios no. Y Jesús nos dice que por ser seguidos de Él y vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho, sufriremos, hermanos y hermanas, persecución. Y no siempre, hermanos, del mismo modo. Y la persecución, hermanos y hermanas, la vamos a poder encontrar en nuestra propia familia. La persecución, hermanos y hermanas, la podemos vivir en nuestro trabajo. O en el contexto en que nosotros nos desenvolvamos, hermanos y hermanas, podemos ser perseguidos. El primer hombre perseguido, hermanos, fue Jesucristo. Por venir, hermanos, al mundo a predicar el Evangelio para que la gente fuera diferente, para que la gente, hermanos y hermanas, se quisiera. Fue el primer hombre, hermanos, perseguido. Y después, hermanos, los apóstoles que siguieron con el conocimiento de la Biblia, que siguieron evangelizando, hermanos y hermanas, fueron perseguidos. En el Imperio Romano, hermanos y hermanas, el cristiano era juzgado, era mal visto porque no iba a los coliseos a divertirse, porque hacían cultos por las noches y decían que mataban a los niños y que bebían su sangre. Eran criticados, hermanos, y eran perseguidos porque ellos amaban al prójimo, porque ellos eran humildes y porque seguían a Jesucristo, eran perseguidos. Así que, hermanos, nosotros también podemos tener ejemplos en nuestra Biblia, como en Génesis, cuando puso enemistad entre la serpiente y la mujer, Génesis 3, versículo 15. Hermanos, hay una lucha inevitable entre los hijos de Dios también. ¿Qué hizo, hermanos, Caín con Abel? ¿Sí? ¿Por qué lo mató? Dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 12, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Lo vemos en el caso también de Isaac e Ismael, de cómo nos dice Pablo en Gálatas 4, versículos 29, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, en la iglesia primitiva, pues también sufrieron persecución casi desde sus inicios. Los apóstoles, hermanos, fueron varias veces encarcelados. El apóstol Jacobo fue asesinado por orden de Herodes. Las iglesias, hermanos, de Tesalónicas fueron fundadas en medio de una persecución. Pedro escribe su carta a una iglesia perseguida. La epístola a los hebreos, hermanos y hermanas, fue escrita a hebreos cristianos que sufrían persecución y que estaban considerando regresar al judaísmo para evitar la misma situación. Y hermanos, nosotros que conocemos a Cristo, nosotros que leemos la palabra de nuestro Dios y que podemos ser en algún momento señalados por el mundo, hermanos, nosotros no podemos adaptarnos a ellos. Nosotros no podemos seguir las cosas del mundo. Debemos de seguir con esta fe, con este caminar, con este andar en nuestro Dios. El Nuevo Testamento, hermanos, también finaliza con el libro de Apocalipsis, en donde tenemos que el apóstol Pablo, que fue desterrado en la isla de Patmos, precisamente por la causa del Evangelio, precisamente por seguir a Jesucristo. Pero, hermanos, Jesús dice, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Él tiene en mente, hermanos, a su pueblo.
Él tiene en su mente a cada uno, hermanos y hermanas. Todos aquellos que buscan vivir según la justicia de Dios revelada en la palabra de Dios, padeceremos persecución, hermanos y hermanas. Jesucristo, hermanos, en ningún momento nos dijo que iba a ser una carrera cristiana sin obstáculos, hermanos. No es fácil ser cristiano o cristiana. Siempre estamos, hermanos y hermanas, en la mira del mundo. Pero nosotros, hermanos, amamos la luz, mas no las tinieblas. Jesús nos enseña entonces, hermanos y hermanas, a que ser perseguido es una marca, hermanos y hermanas, de seguir a Jesucristo. Fue Pablo quien dijo, hermanos, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús, hermanos y hermanas, explica sobre quiénes recae esa bendición. Es sobre los que padecen persecución por causa de la justicia. Significa, hermanos y hermanas, sufrir persecución por procurar vivir bajo los mandamientos de Dios. Es sufrir, hermanos y hermanas, por hacer lo justo según Dios lo define. De eso mismo, hermanos y hermanas, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hoy día, hermanos y hermanas, vivimos una sociedad posmoderna. Una sociedad en donde cada día la influencia del cristianismo se rechaza abiertamente y agresivamente. En donde a veces, hermanos y hermanas, dicen que pues nosotros mentimos, que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando los pastores predican, dan sus sermones, hermanos y hermanas, dice el mundo que son mentiras. Cuando, hermanas y hermanas, tenemos la palabra de nuestro Dios para poder comprobar que lo que decimos está mal. Hoy, hermanos y hermanas, solo se dan las operaciones de cambio de situaciones, hermanos y hermanas, que no valen la pena. Pero ante todo esto, hermanos, ante las críticas, ante las adversidades que nosotros podemos padecer, hermanos y hermanas, ¿cuál debe ser nuestra reacción como hijos e hijas de Dios? Primero, hermanos y hermanas, reconocer que somos benditos por Dios, que somos afortunados, hermanos y hermanas, de ser hijos de Dios. Entender que nada de esto es nuevo. Así hicieron los profetas, hermanos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y como el mundo odia a Jesús, hermano y hermana, no te extrañe, hermano, que a ti también no te quieran y seas juzgado y perseguido. No te asombres, hermano y hermana, y no pienses que estés haciendo algo malo cuando eres perseguido por obedecer a Dios, sino todo lo contrario, hermanos y hermanas, porque dice: bienaventurados sois. Y Pedro dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, hermanos y hermanas, no nos dé miedo, no nos atemoricemos, no te asustes, hermano y hermana, ni te agites, ni te descontroles. No tengamos miedo, hermano y hermana, porque sois bienaventurados. Nadie, hermanos, nadie nos puede quitar esa gran bendición. Nada de lo que sucede en nuestra vida, hermanos, está fuera del plan de Dios. Eso es parte de lo que Dios ha decretado por nosotros. Podrán destruir nuestro cuerpo, hermanos y hermanas. Nos pueden destruir, pero nuestra alma no la podrán tocar. Nada ni nadie, hermanos y hermanas, puede destruir la obra de Dios en nosotros. Y Jesús nos dice más, hermanos. Nos dice que a veces la persecución se relacionará directamente con Jesús. El mundo, hermanos y hermanas, nos perseguirá físicamente. Hablará pestes de nosotros. Se burlará. Nos acusarán. Y todo, hermanos y hermanas, por seguir a Jesucristo. Para mí, hermanos, es una gran bendición seguir a
son o serán, hermanos, nada más para los del siglo I, para los que en la iglesia primitiva, hermanos, sufrieron esta persecución. Creo, hermanos, que estas palabras son actuales. Hermanos, seguir a Cristo cuesta. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, si alguno quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, hermanos y hermanas, no significa llevar todas estas cosas pesadas, todas estas aflicciones, todas estas preocupaciones que nosotros podemos tener. Sino, hermanos, la cruz es el instrumento de la muerte. Tomar la cruz, hermanos y hermanas, significa estar preparados por morir, por seguir a Jesucristo. Y yo quisiera, hermanos, que te preguntaras a ti mismo si estás dispuesto a morir por Jesucristo. Al decir cada día, hermanos y hermanas, significa que debemos estar dispuestos a hacerlo todos los días. La segunda situación, hermanos, es la persecución, la actitud ante la persecución. ¿Cómo debemos de actuar, hermanos y hermanas? Debemos de encerrarnos en nuestra casa, llorar. Debemos entrar, hermanos, en un gran estrés de preocupación, de intimidarnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? La actitud ante las adversidades. ¿Qué debemos de hacer, hermanos y hermanas? Primero debemos de ser, hermanos, benditos. Y no tirarnos, no llorar. Y debemos de considerarnos como los benditos del mundo, y hermanos, y afortunados ser hijos de Dios. Somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de la justicia de nuestro Dios. Es un honor, hermanos y hermanas, los que nos hacen. Porque ello da evidencia, hermanos, de que somos verdaderos hijos de Dios. Porque somos verdaderos cristianos y cristianas. Porque tenemos cualidades distintas y diferentes a las del mundo. Es de ellos, hermanos, que es el reino de los cielos. Porque al final, hermanos y hermanas, vamos a tener un premio por ser perseguidos. Vamos a tener un premio, hermanos, por seguir a Jesucristo. Vamos a tener un premio por ser obedientes y rectos en nuestra vida diaria. Si tú vives, hermanos, como el mundo, no sufrirás persecución. Hermano y hermana, si tú no quieres ser perseguida, si tú no quieres ser señalada, si no quieres ser juzgada, hermanos y hermanas, acepten lo que el mundo les ofrece. Si tú profesas, hermanos, ser cristiano, pero vives como el mundo, jamás sufrirás persecución. Vivirás, hermano, en paz con el mundo, pero no vas a vivir en paz con nuestro Dios. En Juan, en el capítulo 15, versículo 19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no vivirás, hermana y hermana, en paz con Dios. Y jamás, hermana, llegarás al cielo. Y jamás tendrás el premio que Dios nos va a ofrecer. Porque solamente son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, hermana y hermano, es el reino de los cielos. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermanos y hermanas, ante esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dice en el versículo 12, gozaos y alegraos. Regocíjate, hermano y hermana. Deleítate, alégrate. Como dice el título del sermón, ante las adversidades, ante las aflicciones, ante las preocupaciones, dice nuestro Dios, gózate y alégrate. La palabra, hermanos, en griego es enfática, dice con grande gozo. En vez de ser una razón, hermanos, para tristeza, en vez de ser una razón, hermanos y hermanas, para que nosotros caigamos en depresión, nos encerremos o que no sigamos a Jesucristo. No, hermano, no tengamos esa frustración, ese temor, ese lloro, porque Jesús nos llama a alegrarnos cuando nos honran con el privilegio de ser perseguidos por ser fieles a Cristo.
Y solo cuando somos fieles a Cristo, hermanos y hermanas, cuando todas las acusaciones contra nosotros, hermanos, sean mentiras. Dios, hermanos y hermanas, bendice a los que sufren por su pecado. Esta actitud, hermanos, no es opcional, es un mandato. La palabra en griego, hermanos, es un imperativo, que debemos de hacerlo. No tenemos opciones, hermanos. No es una recomendación. Que cuando te maltraten por seguir o por causa de Cristo, no hay lugar para la tristeza, hermanos, sino para el gozo. Porque dice, gozaos y alegraos. Piensa, hermano y hermana, en el honor de Dios que te ha concedido en tu vida. Mira cómo los apóstoles, hermanos, reaccionaron después de haber sido maltratados por la causa de Cristo. En Hechos, en el capítulo 5, versículo 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido o por ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano y hermana, esto es algo que tú debes de hacer y lo puedes hacer. Porque Dios, hermanos y hermanas, vive en tu corazón. Porque Dios es amor. Su gracia, hermanos, te sostiene. Y Él es fuente de gozo espiritual en mi vida y en tu vida. Pero hay algo más, hermanos y hermanas. Somos perseguidos por Jesucristo. Debemos de tener una actitud alegre, porque dice gozaos y alegres. Y hermanos y hermanas, por último, la bendición para los perseguidos. Es una gran recompensa, hermanos y hermanas, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay una doble porción de bendición de Dios para ti, hermano y hermana. Dicen en algunas Biblias, hermanos y hermanas, que porque vuestra recompensa en los cielos es grande. En otra versión de la Biblia, hermanos, dice que porque van a recibir un gran premio en el cielo. La palabra galardón, hermanos, recompensa o premio, significa realmente una paga, hermanos. Que a pesar de que nosotros, hermanos, seamos perseguidos, seamos juzgados, estemos viviendo momentos tan difíciles, hermanos, de gran tristeza, Dios te va a pagar lo que has sufrido por Él. Dios te va a bendecir. Y creo, hermanos y hermanas, que no es cualquier cosa, no es cualquier premio. Tal vez algunos hermanos quisiéramos una gran casa, quisiéramos, hermanos y hermanas, un carro BMW, o quisiéramos tener en nuestra cuenta bancaria millones de dólares. Quisiéramos ese premio, hermanos y hermanas. Pero es un regalo grande, hermanos, que puede ser traducido, hermanos, en mucho. Jesús no dice cuál es, hermanos, pero dice cuándo lo recibiremos. En los cielos. No vamos a recibir ese premio, hermanos, aquí en la tierra. Lo vamos a recibir en los cielos. Y no es que, hermanos, como decía, no es que vamos a tener una gran mansión, un auto de último modelo, no vamos a tener cuentas bancarias, hermanos, con millones de dólares. Va a ser un galardón, hermanos, reservado para usted y para mí. Va a ser un galardón, hermanos y hermanas, que va a ser en los cielos y no en la tierra. Y hermanos y hermanas, es vida y es vida eterna. Es un gran honor, hermanos. Jesús nos pone en el nivel de los profetas, hermanos, que nos antecedieron, que también fueron perseguidos. La seguridad, hermanos, de morar con Dios por siempre, porque de ellos es el reino de los cielos. Iremos, hermanos y hermanas, a morar en nuestra casa. El reino de los cielos, hermanos, es nuestro y debemos de estar alegres, gozosos. Allí está nuestro hogar, hermanos. Y solo allí, hermanos, estaremos en paz. Jesús nos llama a sufrir por Él y por la justicia.
Y él mismo nos dio una advertencia, hermanos, en Lucas, en el capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ten cuidado, creyente, cuando todos hablen siempre bien de ti. Si somos seguidores fieles de Jesús, no siempre van a hablar bien de ti, porque el mundo odia a Jesús y por ende a ti también, porque eres de Cristo. Porque el mundo, hermanos y hermanas, ama el pecado y rechaza la justicia. Y nosotros, hermanos y hermanas, buscamos hacer lo justo, buscamos lo bueno, y Jesús, hermanos y hermanas, como Jesús hizo, seremos seguidos por ello. Pero el que está en vosotros, hermanos y hermanas, es mayor que todos. Y su gracia, hermanos, en Cristo es suficiente para ti. Hermano y hermana, lo que diga el mundo, hermanos, no vale nada. Lo decía con anterioridad. ¿Quieres, hermano y hermana, tener una vida tranquila? ¿Quieres tener una vida en donde no se te juzgue, no seas perseguida? Únete a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Pero hermano y hermana, tendrás a lo mejor una recompensa del mundo, mas no la recompensa de nuestro Dios, que es nuestro hogar y nuestra vida eterna. Así que, hermanos, con esto concluyo. Agradezco la oportunidad y sigamos fortaleciendo la palabra de nuestro Dios, y les mando un fuerte saludo a la distancia. Gracias. Hermanos, ahora vamos a tomar nuestro himnario y vamos a buscar el 319, titulado Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz
llegado el momento de la recolección de nuestras ofrendas y diezmos. Y vamos a buscar 2 de Corintios 9:7 y la palabra de Dios dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a dar el lugar a nuestro pastor con los avisos. Agradecemos a nuestro hermano Isaac García Paredes el habernos compartido la palabra de Dios. Deseo que Dios lo siga usando y que siempre tenga esa disposición para apoyar predicando la palabra de Dios. Dios te siga bendiciendo, Isaac, y te siga guardando, y a toda tu familia también. Ahora, mis hermanos, dentro de los avisos queremos decirles que sigan viendo los videos, el culto virtual que les enviamos domingo tras domingo. Será de gran bendición, será de gran ayuda. Y también tenemos el culto distrital y también los invitamos a que lo vean. Siempre ambos cultos nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y a seguir adelante en medio de toda esta contingencia que tenemos. No hay como acercarnos a Dios, buscar a Dios, confiar en Dios, y Él nos ayudará, Él estará con cada uno de nosotros. Vamos a orar por los hermanos que cumplieron un año más de vida. Cada uno lo sabe, cada uno le ha dado gracias a Dios en su momento, pero domingo tras domingo hacemos esto como iglesia local, y los invito a que inclinen su rostro y demos gracias a Dios. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te adoramos. Y te damos gracias porque tu misericordia es grande, tu fidelidad también. Y tú le has dado a los hermanos y a las hermanas un año más de vida. Y esto es motivo de gozo, porque como hermanos en Cristo siempre es bueno ponerlos en oración. Además de que su familia ya lo hizo y convivió con su ser querido, también como iglesia local nos acordamos de ellos. Pedimos que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los guardes, que tú sigas estando con cada hermano, con cada hermana, y que todos los años de vida que les concedas, ellos lo sepan vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, en tus manos los ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como himno final vamos a entonar el número 67, Me guía Él. Al ver mi esfuerzo en
Vamos a darle lugar a nuestro pastor para que nos dé la bendición. Dios les bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ser despedidos. Los invito a que inclinen su rostro y tenemos la bendición final. Oremos. Gracias, Padre, por este culto hermoso que hemos tenido y que lo hemos dedicado para tu honra y para tu gloria y para bendición y edificación de nuestra vida también. Padre, que tú te hayas agradado de todo lo que hemos hecho y que cada uno de nosotros, tus hijos, tus hijas, nos hayamos alimentado y que esto sirva para fortalecer nuestra fe, que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo Jesús. Danos tu bendición, mi Dios. Hermanos y hermanas, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y dirección del Espíritu Santo sea con nosotros, con nuestra familia y con toda la Iglesia de Cristo en el mundo. Por Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.